tengo un buen acceso a esa bolsa, o esa bolsa es muy profunda. Estamos hablando de unos 10 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros de profundidad de bolsa. Entonces yo 12 milímetros no voy a lograr limpiar correctamente la parte granulomatosa que se está produciendo en el epitelio de la encía. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se hace la parte quirúrgica dentro de esa bolsa. ¿Ok? Para empezar, vamos a dar cosas básicas, cosas que tal vez ya conocen, es cuestión nomás de que se acuerden. Entonces, vamos a partir de incisiones. Cabe recalcar que aguarde el tiempo pertinente, mande el link a 19, ahorita es 8:29, así que son los 10 minutos de espera. Vamos. Dentro de las incisiones tenemos dos tipos de incisiones, unas que son las horizontales y otras que son las verticales. ¿Cuáles son estas horizontales? Dentro de las horizontales vamos a tener estas tres, ¿ya? E incluso hay otras más, pero sobre todo estas tres. Uno que es la incisión intrasurcal o intracrevicular, que viene a ser esta primera. Después vamos a ver lo que es la incisión a bisel interno y la incisión a bisel externo. ¿A qué se refiere cuando hablo a bisel interno? A que, en este caso, mi hoja de bisturí va a ir en la misma dirección que va la encía. Eso es a bisel interno, ¿ya? Y a bisel externo significa que va a ir del lado contrario al bisel que tiene justamente la encía. En este caso, lo que es la encía epitelial, ¿ok? Y bueno, esto como dice aquí, lo que es la incisión a bisel interno tiene una cicatrización por primera intención, o sea, que si yo hago esta incisión, pues va a cicatrizar de inmediato, mientras que la que es a bisel externo va a cicatrizar por segunda intención. ¿Qué significa? Que esta, que la que es a bisel externo, va a tardar el doble en cicatrizar a esta. Además que es posible que aquí tenga que tener otros cuidados. ¿Por qué? Porque el tejido que se va a fibrosar, pues va a tardar bastante. Estos son los tipos de bisturí que se utilizan en periodoncia. Son bisturí más especiales de los que nosotros normalmente utilizamos. Por eso que normalmente para realizar incisiones periodontales, ¿qué tipos de hojas vamos a utilizar? Obviamente estas hojas no las vamos a encontrar en el mercado normalmente. Es muy complicado encontrar este tipo de hojas que se llaman precisamente hojas de bisturí para realizar plastía periodontal, ¿ya? Entonces son hojas especializadas. Entonces, ¿qué hojas yo puedo utilizar, doctor, si en caso necesito hacer una cirugía periodontal o una plastía periodontal? En ese caso puedes utilizar lo que es la 12C y lo que es la 11. Esas son las dos hojas que nosotros podemos utilizar en periodoncia, ¿ya? Dentro de las incisiones a bisel interno, bueno, esta es la más utilizada normalmente dentro de lo que es periodoncia, tanto para realizar colgajos, para realizar tratamientos de bolsas y demás, ¿no? Y esos son sus objetivos: remover el recubrimiento de la bolsa, porque nos ayuda en eso. Imagínense, yo tengo aquí mi bolsa periodontal, ya. Aquí está mi cálculo, aquí está todo el tejido de granulación dentro de la bolsa. Entonces, y recuerden que esto traspasa, ¿no? El epitelio traspasa, hay muescas, por eso es que hacemos el curetaje. Entonces, yo hago mi incisión a bisel interno y voy a retirar toda esta porción de encía. Es encía cristal, por si acaso es margen de la encía que yo voy a retirar a través de esa incisión a bisel interno. Entonces tiene ese objetivo, ¿no? Remover el recubrimiento de la bolsa, conservar la superficie externa de la encía. Entonces aquí me va a mantener lo que es la parte externa de la encía sana. No me va a tocar mucho, solamente va a tocar lo que es la vertiente superior de lo que es la encía marginal. ¿Qué más vamos a hacer? ¿No? Cabe recalcar que, que relativamente no
no está afectada, ¿no? Si se la coloca en posición apical, se convierte en encía insertada. Cuando nosotros hacemos la incisión a bisel interno, pero no completamos el corte en este sentido, vamos hacia lo que es apical, puede ser que la cresta ósea esté aquí abajo, ¿ya? Esté hacia apical, y yo hago este corte y traigo todo esto hacia este lado, hacia el lado del diente. Y todo lo que me está sobrando aquí arriba, todo y esto, lo traigo hacia el otro lado, hacia la encía insertada. Entonces, ahí es donde esto se va a convertir en encía insertada. Entonces, eso es normalmente cuando vamos a realizar, cuando hagamos un colgajo de desplazamiento. Eso es un colgajo de desplazamiento. Es un colgajo que yo retiro de la encía y lo puedo mover. Lo puedo llevar hacia distal, lo puedo llevar hacia mesial o lo puedo llevar más apical. Entonces, depende a lo que yo quiera hacer. Entonces, ahí es donde entra ese objetivo de lo que es las incisiones a bisel interno, ¿ya? Y se produce un margen afilado y delgado. En este caso es muy importante notar lo que es el grosor de la encía. Si es muy gruesa, si es muy delgada, si es fina, ¿por qué? Porque si yo quiero hacer una incisión a bisel interno, no se va a hacer fácil si mide 1 milímetro, pero si mide 2 milímetros, si mide, tal vez hay un poco de agrandamiento gingival, mide más de 2 milímetros, pues en ese caso se va a facilitar las cosas. Pero si en caso es muy delgado, imagínense, yo voy a hacer esa incisión a bisel interno, pues esa parte de la encía se va a quedar mucho más delgada, mucho más finita, ¿ya? Imagínense que la encía venga hasta ahí y de ahí abajo. Imagínense, él dice, aquí está el hueso, por si acaso, ¿ya? Imagínense lo que voy a hacer con el corte a bisel interno y me va a dejar más delgado esta porción, más delgado, a diferencia del gráfico, ¿no? Que aquí por lo menos tendría que ver 1 milímetro más. Entonces, esas son las características y los objetivos que tiene, pues, esta incisión a bisel interno, ¿no? Vamos con la incisión crevicular, que es la segunda. Esta incisión crevicular ya se la realiza exclusivamente para eliminar lo que es la parte de la bolsa, ¿ya? La parte epitelial que está contaminada con tejido de granulación. ¿Y cómo se lo realiza? Bueno, para empezar, yo voy a realizar lo que es mi incisión a bisel interno, ¿no? Dirigida hacia la cresta. Posteriormente voy a hacer la incisión crevicular, que es esta línea negra. Esa es la incisión crevicular. ¿Cuál es la idea de esta incisión clavicular? Separar la encía marginal de la pieza dentaria. Y por último voy a hacer lo que es mi incisión interdental, que es esta, por último. Y voy a retirar todo esto. Retiro. No se queda esto. Lo retiro por completo. Y esto lo voy a suturar en dirección hacia el diente. Entonces, esas son las incisiones que nosotros tenemos que realizar. ¿Para qué? Para retirar justamente esta parte de aquí de la encía. Yo tengo que retirar esa parte infectada de acá. Entonces, tengo que realizar sí o sí las tres incisiones. La incisión que es, para empezar, a bisel interno, la incisión crevicular y por último la incisión interdental o crestal, también denominan. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de lo que son las incisiones verticales. Hasta ahí son las incisiones horizontales, ¿ya? Esas son las incisiones horizontales. Ahora vamos a hablar de las verticales o también que se denominan liberadoras, porque en este caso, si se han dado cuenta, nosotros en estas no vamos a levantar un colgajo por completo. En casos excepcionales, como les dije, para que se haga un colgajo de desplazamiento, pero no. Normalmente aquí estamos hablando de lo que es el tratamiento de una bolsa periodontal. Y para el tratamiento de una bolsa periodontal, yo no voy a realizar pues colgajos, solamente voy a eliminar directamente lo que es encía, en este caso contaminado. Entonces, dentro de las verticales, ¿no? Recuerden que cuando hablamos ya de verticales es cuando yo voy a levantar un colgajo completo, ¿ya? Un colgajo completo. Ahora,
La elevación del colgajo, obviamente ustedes esto saben bien que ya se va a realizar con qué, con el periostótomo, ¿no? O con la lega también. ¿Para qué? Para levantar nuestro colgajo. Ahora, dentro de las verticales, algo que me olvidaba, recuerden que aquí estas verticales, tiene que seguir la dirección de qué? Tiene que seguir la dirección, en este caso de los vasos que están viniendo de lo que es la maxilar interna. Entonces, si mis vasos están viniendo en esta dirección, o sea, en dirección medial, en ese caso yo tengo que hacer mis incisiones dirigidas en esa relación. Entonces, yo no puedo hacer una incisión recta aquí o en dirección apical siempre a la pieza. No, ¿por qué? Porque voy a seccionar todos estos vasos y no le voy a ayudar para nada a mi encierre general. Y esto ya les expliqué el año pasado en cirugía. Si no hacemos unas buenas incisiones, pues esto va a tardar una eternidad en regenerar. Pero si hago buenas incisiones, y yo sé que dentro de la anatomía me dice que las arterias y las venas se dirigen en sentido medial, pues yo sé que mis incisiones tienen que ser un poco paralelas a ellas, junto con ellas, ya no en contra de ellas. Y entonces de esa manera yo tengo que realizar mis incisiones verticales para realizar justamente la liberación de mi colgajo, ¿ya? Entonces puede ir acompañado, doctor, lo que es una incisión horizontal con una incisión vertical. Obviamente que sí. Puedes hacer una incisión crevicular, que viene a ser esta, y acompañar a esa, pues, la incisión vertical. ¿Para qué? Para justamente liberar. Entonces yo vengo con mi bisturí y hago una incisión crevicular, ¿sabes? Libero las papilas y hago mis arbotantes. Y listo. Y libero totalmente mi colgajo. Y ya está. Ya puedo, en este caso, levantar mi colgajo y proceder con el tratamiento que yo requiero. Cabe recalcar que esto también han debido ver en tratamiento de apicectomías y demás. Así que es algo que ya ustedes ya dominan. La elevación del colgajo, que ya hemos indicado con qué. Y vamos a hablar de las técnicas de sutura. ¿Ya? Las técnicas de sutura, pues, van a depender al caso que yo tenga. Aquí sí varía bastante a referencia de otras asignaturas. ¿Por qué? Porque aquí depende a lo que yo quiero hacer, ¿ya? Tal vez quiero regenerar papila, entonces tengo que utilizar una técnica colchonera. Tal vez yo quiero solamente unir y nada más, entonces puedo utilizar una técnica, en este caso, normal, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de lo que es la técnica horizontal de sutura, lo que concierne a la técnica de colchonera. ¿Y en qué consiste esto? En que yo tengo aquí las papilas, ¿ya? Papilas que han sido reabsorbidas. Entonces, ¿cómo voy a proceder a realizar este punto? Bueno, empiezo del extremo, de cualquier extremo, y la idea es que yo no voy a pasar por medio de la papila. Yo no paso por medio de la papila. Entonces, introduzco, voy a marcar como un triángulo a mi papila, ¿ya? Y me voy a quedar en los extremos. Introduzco la aguja por un extremo y la voy a sacar por el otro extremo, ¿ya? Y de aquí me voy al otro lado y hago lo mismo con el otro lado de la papila, ¿ya? Lo mismo que he hecho aquí. Introduzco por un lado, saco por el otro lado y me paso al otro lado, ¿ya? Vengo nuevamente aquí, introduzco, en este caso introduzco por fuera, meto hacia, cambio hacia el otro lado de la base de la papila, cambio hasta el otro lado, nuevamente hago esa operación y vuelvo, ¿ya? Y voy haciendo esta operación. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Ya? El sentido de esto es que nosotros lo vamos a realizar a esta técnica cuando existan diastemas. Cuando existan diastemas y pérdida de papila. Si no hay pérdida de papila, no tiene sentido que yo haga un colchonero, ¿ya?
Y si se van dando cuenta, aquí es que introduzco por un lado, salgo, rodeo a la pieza, vengo por el otro lado, nuevamente vuelvo hacia el otro lado, introduzco, rodeo a la pieza por el otro lado, vuelvo por ahí. Es una vuelta inmensa si se dan cuenta. Vuelvo a introducir, vuelvo a rodear la pieza, me vengo aquí, paso al otro lado, rodeo nuevamente, vuelvo al otro lado. Entonces, si se dan dando cuenta, es una técnica muy complicada de realizar y con demasiado hilo. Demasiado hilo que obviamente no te va a ayudar mucho en la higiene dental, cabe recalcar. Pero al final de cuentas, ese es el sentido de lo que es la sutura colchonera, recuperar papilas, ¿ya? Esa es la idea de nuestra sutura colchonera, recuperar papilas. Y cabe recalcar que solamente vamos a realizar en pacientes que tengamos con diastemas. Si no tiene diastema mi paciente, olvídate. ¿Por qué? Porque con lo que yo tengo que venir, rodear al diente, hacer la incisión, rodear por atrás, nuevamente para salir aquí y nuevamente rodear esta pieza, introducir aquí, volver a rodear por el otro lado. Imagínense cómo van a introducir ese hilo en un lugar donde no hay diastemas. Entonces, se les va a hacer complicado. Vamos con la sutura suspensoria independiente continua. En este caso es cuando yo solamente he levantado un colgajo en el sector vestibular, ¿ya? A diferencia del colchonero, que yo he hecho una incisión para levantar tanto colgajo vestibular y levantar un poco del colgajo lingual o palatino. ¿Esto para qué? Para tal vez yo quiero recuperar un poco de lo que es la encía marginal o quiero recuperar tal vez mi espacio biológico. Entonces hago esos dos colgajos para unir. Pero en este caso de la sutura suspensoria solamente he hecho lo que es un colgajo en vestibular. Y bueno, este es más fácil, ¿no? Introduzco por debajo de la papila, en este caso, introduzco, rodeo, vuelvo, 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 introduzco, rodeo y hago mi punto. Y listo. Y aquí voy a hacer otro punto. Y ya está. Si se dan cuenta, esta sutura suspensoria es mucho más sencilla, pero cabe recalcar, es solamente cuando nosotros hemos realizado un colgajo avestibular. La sutura de anclaje. La sutura de anclaje es cuando normalmente nosotros vamos a trabajar estas dos cosas, ¿ya? La sutura de anclaje y la sutura de anclaje cerrada, ¿ya? Vamos a trabajar con estas dos suturas cuando trabaje en un lado distal de un molar donde ya no hay más piezas. Puede ser que sea este molar y este ya no exista aquí, lo hayamos extraído. Entonces, en ese caso voy a utilizar la sutura de anclaje o la sutura de anclaje cerrada. ¿Qué tipo de sutura estamos viendo aquí? Esta es la sutura de anclaje cerrada. ¿En qué consiste? En que yo aquí, por ejemplo, he hecho una incisión, tal vez para sacar lo que es un injerto de hueso, tal vez para sacar un injerto de encía. Entonces yo he hecho mi incisión aquí y aquí mismo voy a unir, voy a hacer mi sutura. Si se dan cuenta, aquí han hecho como dos puntos de sutura, pero no termina ahí, sino que estoy haciendo mi punto de sutura. Y en vez de anudarlo, mi sutura, voy a rodear al diente. Lo rodeo al diente y recién anudo. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar una a una. La sutura de anclaje es primero que yo aquí voy a realizar lo que es un paso y voy a suturar, ¿ya? Hago una sutura normal, pero no lo voy a cortar el hilo, sino que me voy a dar una vueltita al diente y voy a venir nuevamente a anudarlo aquí, ¿ya? Esa es la sutura de anclaje. ¿Y cuál es la diferencia de la sutura de anclaje cerrado? Es que yo voy a hacer mi punto, pero no lo voy a suturar.
sino que lo voy a rodear al diente primero, nuevamente voy a volver a pasar y nuevamente voy a dar otra vuelta y recién lo voy a anudar. Si se dan cuenta, es un solo nudo en la sutura de anclaje cerrado, a diferencia de que en la sutura de anclaje hago doble nudo en el mismo lugar. Esa es la diferencia entre sutura de anclaje y sutura de anclaje cerrada. ¿Ya? La sutura perióstica. Esta sutura perióstica es esta la que vemos aquí. Esta la vamos a utilizar cuando yo he realizado un colgajo de tracción, o sea, he hecho aquí mi incisión, sas, 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 pero había retracción gingival aquí. Había retracción gingival. Entonces hago mi incisión, hasta ahí estaba mi encía. Y he levantado mi colgajo y lo he traccionado en sentido incisal. He traccionado. Entonces yo quiero que esta encía que voy a suturar de aquí a aquí, de aquí a aquí, no quiero que se vuelva nuevamente a su posición de origen. Entonces ahí es donde entra la sutura perióstica. ¿Para qué me sirve? Para que mi encía no vuelva a la posición que estaba con retracción gingival, sino que se quede estática la parte, en este caso, la encía insertada, adherida al periósteo. Si yo digo, a ver, ahorita me voy a dar otro dibujito. Ya, estamos con sutura perióstica, recuerda. Ya, aquí. ¿Ya? Entonces, si yo he levantado mi colgajo, aquí está mi periósteo, todo esto es mi periósteo, ¿a ver? Y he hecho mi colgajo, pongamos que hasta aquí, hasta este nivel, levantado mi colgajo y lo tracciono a mi colgajo para que llegue hasta el nivel del cuello anatómico de la pieza dentaria. Pero al traccionar esta línea que estaba aquí, ha subido aquí. Entonces, esto se va a volver a su lugar con el tiempo, pero yo no quiero que se vuelva. Entonces, voy a hacer mi incisión o diré en este caso mi sutura perióstica, que significa que yo voy a traspasar lo que es el periósteo del hueso para realizar una sutura. Es una sutura profunda, ¿ya? Es una sutura profunda. Entonces, pero la idea de esto es que cuando yo haga la tracción, pues no exista nuevamente la retracción gingival. Entonces, es para evitar justamente esa parte de la retracción o del postoperatorio de la encía. Esa es la idea de este punto de sutura perióstica. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Despierten, despierten. Técnicas de colgajo para el tratamiento de bolsa periodontal. No, ya sabemos cómo hacemos las incisiones, ya sabemos cómo hacemos la sutura. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son, en este caso, los colgajos para el tratamiento de bolsa periodontal, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos? Aumentar la facilidad del acceso. Obviamente, lo primordial es el acceso, ¿no? Como les dije, si yo tengo una bolsa de 10 milímetros, de 12 milímetros, se me va a complicar. Pues no voy a poder hacer el tratamiento ambulatorio que normalmente hago en la consulta con ustedes. Entonces, en ese caso, tengo que hacer una cirugía. Tengo que levantar mi colgajo, tengo que hacer el raspado alisado y tengo que hacer el curetaje de la bolsa. En algunos casos, pues tendré que hacer las 3 incisiones que me han dicho para eliminar justamente el tejido anómalo que está comprometido con la bolsa periodontal, ¿no? Que es la incisión avisal interno, lo que es la incisión crevicular y lo que es la incisión interdental. Entonces, esos vienen ya dentro de los objetivos. Ahora, eliminar o reducir lo que es la profundidad de la bolsa, ¿no? Cualquier tratamiento que nosotros tengamos que hacer para el tratamiento de una bolsa periodontal siempre tiene que ser nuestra idea, pues, limitar ya esa profundidad de bolsa. No importa que sea con tejido fibroso, no importa que sea con tejido de colágeno, pero la idea es que tenemos que cambiar ese tejido de granulación que no llega a cicatrizar, tenemos que cambiarlo por otro tipo de tejido de nuestro propio organismo. ¿Para qué? Para que se pueda restituir lo que es esa profundidad, ¿no? Tal vez tarde años
en regenerar esa bolsa, pero al final de cuentas, pues lo que hay que evitar es que esa bolsa no se profundice más, ¿ya? Ganar acceso para la cirugía resectiva ósea, que cabe recalcar que en algunos casos, si se ve muy comprometido el hueso, pues en ese caso yo tengo que ganar un acceso directo hacia el hueso. ¿Por qué? Porque yo no puedo realizar pues un curetaje óseo o un limado óseo o una osteotomía ósea sin levantar colgajo. Es imposible. Entonces sí o sí tengo que levantar un colgajo, si se dan cuenta, para lo que es la parte de la resección ósea. ¿Ya? Y por último, exponer lo que es el área para llevar a cabo la técnica regenerativa. En este caso ya vamos a hablar de lo que es ingeniería tisular. ¿Ya? Tipos de colgajo son tres: la de Whitman modificada, el no desplazado y el desplazado en sentido apical, lo que les decía, ¿no? Lo que les explicaba hace rato. Vamos a hablar del Whitman, ¿no? El Whitman en este caso consiste en realizar un colgajo sin comprometer lo que es, y como se pueden dar cuenta aquí, sin comprometer el margen de la encía ni las papilas, ¿no? Entonces yo tengo mi encía aquí y voy haciendo mi incisión en dirección crestal sin comprometer el margen de la encía y levanto mi columna. ¿Esto en qué casos voy a utilizar? En el caso donde exista, por ejemplo, pérdida ósea, pero no exista pérdida o en este caso reabsorción gingival. Solamente hay una reabsorción ósea, no existe una recesión gingival. Entonces, en este caso entra la de Whitman modificada. Yo voy a levantar el colgajo, me va a permitir el acceso directo hacia el hueso sin necesidad de que de yo estar ahí dañando lo que es el margen o las papilas de la pieza dentaria. Es el sentido de este colgajo. Entonces yo ya vengo aquí, en este caso, este es un cincel, y empiezo a realizar el raspado del hueso dañado, o incluso puedo también levantar parte de esta encía marginal para realizar el alisado radicular que necesita la pieza dental, ¿no? Esta es la no desplazada, ¿ya? Esta es un colgajo no desplazado de túnel, en forma de túnel. Entonces yo solamente hago incisiones claviculares acá y levanto. ¿Esto en qué casos voy a utilizar? Vamos a utilizar en el caso que mi paciente requiera un injerto de encía, ¿ya? No voy a utilizar tanto para lo que es la parte de resección ósea o, en este caso, injerto óseo. Sí, injerto gingival, pero no otro injerto, ¿ya? Tal vez yo tenga que colocar aquí una membrana, puedo. Tal vez quiero colocar lo que es encía del paladar, puedo. Pero quiero colocar hueso, no, no puedes. No te permite, porque no es muy amplio este colgajo, ¿ya? Entonces, este es el colgajo no desplazado, no se desplaza, solamente está ahí estático. ¿Por qué? Porque no hemos separado papila, ¿ya? Este es el no desplazado. Ahora, este es el desplazado, ¿no? Aquí hago incisiones grandes, profundas, ¿no? Y donde voy a ver directamente, voy a estar en contacto directo con el hueso. Obviamente voy a hacer mi incisión horizontal, mi incisión vertical y voy a levantar mi colgajo y voy a proceder ya pues a realizar mi injerto óseo, a realizar lo que es el tratamiento de la bolsa periodontal, a realizar mi injerto gingival, a realizar una plastía, entonces todo. Bueno, vamos con casos clínicos. En este caso, cuando hay pérdidas, como se pueden dar cuenta, de inserción, aquí están hablando de 2.5 milímetros, entonces se hace un injerto gingival, se hace, como ustedes pueden ver, una incisión crevicular acá, ¿ya? Se hace una incisión crevicular sin comprometer las papilas. ¿Por qué? Porque las papilas están sanas. Si hubiera, en este caso, recesión de lo que es la papila, estuvieran planas, en ese caso yo sí tendría que realizar, ¿qué punto hemos dicho? Un punto colchonero al cierre, ¿no ve? Pero en este caso no. Solamente es la pérdida en esta porción, en esta porción.
Entonces yo voy a agarrar la encía o la membrana y voy a colocar directamente acá. Y obviamente lo voy a hacer sujetar a los extremos y voy a cerrar mi colgajo, obviamente intentando traccionar hacia incisar, hacia incisar. Y hago mis puntos de sutura. Y aquí está el punto de sutura que les dije para que no se mueva justamente esa encía, que es la sutura perióstica. Y posteriormente ya hago pues mis puntos normales para cerrar lo que es las incisiones que había abierto. Incluso aquí le hace falta un hito, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque esa papila ha quedado suelta. Entonces ahí también le hacía falta un poco, pero después, obviamente tienes que hacer incisiones, en este caso aquí ya han hecho dos, ¿para qué? Ya sea para la membrana o en este caso para el injerto gingival. ¿Ya? Ahora, vamos con las lesiones de Furk. Yo pensé que esto se les había dado el año pasado, pero no se les ha dado. Así que, moral nomás. Esto más va a entrar. En este caso, yo ya les he dado cuáles son los grados de lesiones de Furk. Hay varios de ustedes que tienen lesiones de Furk. No ustedes como pacientes como tal, ¿no? Sino que sus pacientes tienen lesiones de Furk. ¿Cómo voy a determinar la lesión de Furk? Obviamente a través de esta sonda, ¿no? Que es la sonda de Navers, que cabe recalcar que está separada cada 3 milímetros, por si acaso, ¿ya? Cada 3 milímetros. Son sondas especiales que, bueno, se manejan justamente para el diagnóstico de furcaciones, de lesiones de furca, ¿no? Para empezar, yo tengo que tener en conocimiento propio lo que es la morfología dental. Tengo que saber, tengo que conocer cuántas raíces tiene, por ejemplo, la pieza 4-7, cuántas raíces tiene la 1-6, cuántas raíces me puede presentar la 1-4 o la 2-4 o la 3-4. Yo tengo que saber anatomía, sí o sí. No sé anatomía, soy perdido. La posición del diente en relación con los dientes adyacentes. ¿Cómo está? Tal vez ha habido pérdida de una pieza vecina, entonces mi otra pieza se está mesializando o se está distalizando. Entonces yo también tengo que considerar eso. Anatomía del hueso, ¿cómo está ese hueso? Si está sano, si está enfermo. Tengo que ver si existe la cresta ósea o ya se ha perdido. Entonces tengo que conocer también la anatomía ósea. ¿No? La configuración de cualquier defecto óseo, que ahí entra la anatomía y obviamente la presencia y extensión de otras enfermedades dentales, cualquier otra. Puede ser que yo, como odontólogo, tal vez ya con muchos años de experiencia, en este caso, esté detectando una lesión de furca y no sea una lesión de furca, puede ser que sea una reabsorción externa. Puede ser que sea una caries radicular y la estoy confundiendo con una lesión de furca. Entonces tienen que tener mucho cuidado a la hora de diagnosticar una lesión de furca, ¿no? Cabe recalcar que también se considera lesión de furca, pues cuando ustedes están haciendo sus preparaciones para endodoncia y perforan lo que es el piso de la cámara pulpar y en sí lo dividen a la pieza en dos. Entonces, esa también es una lesión de furca, ¿no? Que obviamente tiene su tratamiento muy aparte, pero al final, pues, es una lesión de furca. Entonces, cabe recalcar que yo tengo que saber reconocer o tengo que tener la paciencia suficiente y los recursos necesarios para diagnosticar una lesión de furca. No por el hecho de que yo vea una cavidad a nivel radicular de la pieza, significa que es una furcación. No, puede ser una caries, puede ser una reabsorción externa, puede ser incluso una fracción, una abrasión, una erosión. Entonces pueden ser varias cosas a la vez, ¿no ve? Entonces yo tengo que estar seguro de la anatomía, en este caso anatomía dental, y para poder diagnosticar correctamente lo que es mi lesión de furcación, ¿no? Recordemos que dentro de la morfología dental, pues tenemos distintas características, ¿no? Como podemos ver, imagínense que la encía de estas tres piezas estén a la misma altura, ¿no? Estén a la misma altura. Imagínense, en esta pieza yo ya estoy en una furcación en grado 1. ¿Por qué? Porque ya es notoria la furca.
¿no? Pero en esta no, y en esta tampoco. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo que conocer aquí y ¿qué me va a ayudar para que yo pueda ver correctamente esto? Me va a ayudar la radiografía. Yo me tengo que apoyar, obviamente, en mis exámenes complementarios para determinar efectivamente si puede haber o no precisamente una lesión de Furca. ¿Qué tal si aquí hay una caries, ¿no? Y me decía justo apenas está pasando por aquí. Y yo digo, no, esto es lesión de Furca, no es caries, no, es una lesión de Furca. Entonces yo tal vez hago mi colgajo y demás para cerrar justamente la furcación y la caries sigue ahí y va a seguir avanzando y va a seguir destruyendo el tejido y nuevamente la voy a ver y nuevamente voy a decir qué ha pasado, voy a levantar mi colgajo y esa sorpresa, es una caries gigante radicular. Entonces por eso que yo tengo que dominar anatomía, anatomía dentaria, y no solamente anatomía dentaria, sino anatomía en general. Yo les digo así, la mitad de todos los tratamientos que ustedes realicen se basa en la anatomía, sobre todo a tratamientos quirúrgicos que vayan a realizar. ¿Ya? Si una persona o un profesional no sabe anatomía, obviamente va a tener miedo, no va a querer meterse a cosas donde no conoce. Es como si ustedes, por ejemplo, están saliendo, qué sé yo, de parranda a una nueva discoteca. No saben dónde es, no saben dónde queda, no saben ni con quiénes van a ir, pero están yendo de todas maneras. Obviamente van a decir, van a dudar y van a decir, pucha, ¿será que voy? Pucha, ¿y si me pasa algo? ¿Y si me roban? ¿Y si me raptan? ¿Y si me... ¿No ve? Entonces, ustedes ya tienen miedo de eso. Imagínense lo que consideramos cuando tratamos a una persona, a un ser vivo, ¿no? Que siente como nosotros. Yo no sé anatomía, estoy perdido. No sé por dónde pasan las estructuras arteriales, no sé por dónde pasan los nervios, y me meto a hacer las cosas. Y hago averías. Secciono nervios, secciono arterias, empieza a sangrar como que pierde la sensibilidad mi paciente. Entonces, automáticamente ahí es donde ya fracasó mi tratamiento. ¿Por qué? Porque simplemente yo no sé cómo es la anatomía, si se dan cuenta. Ah, pero yo sí sé anatomía. Entonces, si sabes anatomía, sabes a lo que te estás metiendo, sabes a dónde estás entrando. Entonces, por eso es que les digo, anatomía es la base para todo, absolutamente para todo, para operatoria, para endodoncia, para cirugía, para periodoncia, porque entra anatomía periodontal también ahí excluida, operatoria, o sea, quieran ser lo que quieran ser, tienen que saber anatomía. ¿De acuerdo? No importa que me digan, ah, doctor, yo voy a ser endodoncista y no me importa. Yo me voy a ocupar de conductos, tengo que conocer los cuantos conductos nomás tiene la pieza entera y se acabó. No, tienes que saber porque tarde o temprano vas a realizar una pisectomía. Tarde o temprano vas a realizar una odontosección o una premolarización, que ahorita la vamos a ver. Tarde o temprano te vas a meter a cosas que en este caso, por urgencia, pues las vas a hacer. No por el hecho de, por ejemplo, de que seas periodoncista, en este caso, solamente te vas a abocar a lo que es el periodonto, sin necesidad de hacer colgajos, sin necesidad de utilizar anestesia. No, vas a utilizar, vas a rehacer, así que moral te toca. Si haces implantes, mucho peor. Si haces cirugía, peor. Imagínense. Si haces operatoria, también. Recuerden que para hacer cualquier tipo de especialidad se va a utilizar anestesia tarde o temprano. Y para que esa aguja pueda traspasar ciertas estructuras, tengo que saber qué estructuras están ahí. Entonces depende mucho de ese conocimiento tan básico que ha sido en primer año que han llevado ustedes y que lo deberían recordar día a día, pero bueno, creo que hay algunos que ni siquiera saben cuántas ramas tiene el frijol. Pero bueno, esperemos que por lo menos el 90% del curso lo sea. Bueno, volvamos a nuestro tema. Yo ya sé que es una lesión de Furca.
Sé que no es una caries, sé que no es una erosión, tampoco es una fracción. Y bueno, ya lo he diagnosticado como una lesión de Furca. Ahora tengo que determinar el grado. Tengo que determinar el grado. Y son 4 grados, ¿no? Grado uno, grado uno, en este caso, estas son parte de la anatomía, si se dan cuenta. Yo tengo que conocer cuántas raíces tiene esa pieza y cuántas furcas tiene, cuántas entradas a furca tiene, ¿no? Cabe recalcar que yo no solamente me voy a limitar pues a la furca vestibular, o en el caso de las piezas inferiores a la furca lingual, sino que me tengo que abocar obviamente a la furca mesial, a la furca distal. Todas las furcas se comprometen. Entonces no es cuestión nomás de que yo me aboque a la furca vestibular y ya, si no hay lesión de furca en la vestibular, no hay lesión de furca. No, tienes que observar en mesial y en distal si efectivamente existe una lesión de furca, ¿no? Y como dice aquí, todo eso es la región de furca, la región furcal. Entonces, en esta ya vamos a ver las alteraciones. ¿Cuándo es grado uno? Grado uno es cuando precisamente ya hay una destrucción parcial ósea y la furca es visible, ¿ya? Ese es grado uno. ¿Cuándo es grado 2? Cuando la lesión de furca ya traspasa más de 3 milímetros, hablando de nuestro querido sonda de Naver. Mi lesión de furca se ha entrado todo esto. Entonces ya pasa a ser un grado 2, ¿ya? Grado 3. El grado 3 ya significa que hay una continuidad de furca con la otra furca. No necesariamente que sea comercial o distal, sino que ya hay una continuidad. Pero dicha continuidad es retenida. ¿Por qué? Por tejido de granulación que está en todo esto. Todo esto está lleno de tejido de granulación. Intento introducir mi sonda y me hace resistencia como si fuera gelatina. Pero entra mi sonda, entra con fuerza, entra mi sonda y pasa hasta el otro lado. Ese es el grado 3. ¿Y cuándo es el grado 4? Cuando ya mi sonda pues pasa sin oposición hasta el otro lado de la furca. Esos son los 4 grados de furcación. ¿Ya? Como les dije, la anatomía es muy importante. Puede ser que la lesión de furca esté aquí en grado 1 y aquí esté en grado 2. Ingrese hasta 3 milímetros, hasta ahí. Entonces yo no por el hecho de encontrar este grado 1, ya no voy a considerar a este, sino considero a este. Pero cuando hago mi registro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a anotar, doctor? Tienes que anotar tu grado, en este caso, tu grado 2. ¿Ya? Tu grado 2. Que recuerden que es la mitad pintada y la mitad sin pintar. Voy a anotar el grado más complejo. ¿Ya? No voy a anotar el grado más fácil. Como les digo, la anatomía es esencial y sobre todo cuando tenemos 3 raíces. Yo tengo que dirigir de una manera correcta mi sonda de naves. ¿Por qué? Porque si la dirijo en forma vertical, yo directamente me voy a ir a chocar con quién? Con esta raíz, la raíz palatina. Entonces yo voy a decir, ah, no, es grado 2, ya he encontrado hueso. Ahí voy a estar, ¿no? Con mi tacto. No, grado 2 es, anotar grado 2. Y no, es grado 3. ¿Por qué? Porque se continúa hasta la otra furca. Es grado 3. Obviamente con un poco de oposición, pero es grado 3. O tal vez ya hay una lesión continua hacia mesial y yo introduzco mi zona de ver si se pasa por este lado como si fuera su casa. Grado 4. Entonces es importante saber la anatomía, ¿no? A diferencia de esta pieza, por ejemplo, que es una 4-6. Esta pieza, por ejemplo, me da facilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay justamente esta raíz palatina que me va a perjudicar a la hora de introducir por vestibular. Ah, pero tengo que tener en cuenta que aquí en mesial, pues existen 2 raíces, ¿no? 2 raíces. Entonces, dentro de estas 2 raíces, pues,
existe también una furca, ¿no? Pues yo tengo que ver si en este lado también existe tal vez una furca y tal vez hay continuidad con esta furca. Y yo no me estoy dando cuenta. Entonces, todo eso tengo que aprender a valorar a la hora de diagnosticar. Y es esto lo que puede pasar, ¿no? Las radiografías que se pueden tomar de esta manera, obviamente, para determinar el grado de pérdida ósea y además determinar el grado de, en este caso, de furcación. Y aquí pues es un grado 4, ¿no? Porque se pasa como si nada todo lo que es la sonda. Bueno, estas clases, este subtipo de clases de furcaciones ya se los limita a lo que es en sentido horizontal, ¿ya? En sentido, perdón, en sentido vertical, en sentido vertical, ¿ya? La subclase A significa que lo que es la furca es visible. Grado B ya se encuentra llegando al tercio medio de la raíz. Y subclase C, pues ya se encuentra en el tercio apical de la pieza dental. ¿Esto cuándo lo utilizo? Cuando solamente hay, póngale, una pérdida de inserción vestibular o lingual. ¿Ya? Vestibular o lingual. Entonces, en ese caso vienen los subtipos. Yo voy a determinar según los subtipos el grado de, en este caso, la subclase de furcación que presenta la pieza dental. Recuerden que es en sentido vertical. ¿Ok? Estas tres clases. La primera cerca al tercio medio, la segunda en el tercio medio de lo que es la parte de la raíz y la tercera en el tercio apical. Vamos un poquito ya nuevamente con lo que es, en este caso, lo que es el grado según la horizontalidad. Pues aquí recuerden que grado 1 son 3 milímetros. Grado 2 es cuando ya ingresa más de 3 milímetros. ¿Ya? Pero encuentro oposición o resistencia, o encuentro huesito, ¿no? Encuentro huesito, encuentro huesito. Y el grado 3 y 4 es cuando ya, el grado 3 recuerden que aquí hay tejido de granulación que me va a impedir un poco y un poquito de fuerza va a entrar como si fuera mantequilla. Y el grado 4 pues es ya cuando hay pérdida total de sustancia ósea y mi sonda se pasa hasta el otro lado como un túnel. ¿Ok? Entonces aquí dice, ¿no? Menor a 3, mayor a 3 y pasa por completo, pero en el grado 3 con oposición y en el grado 4 sin oposición. Nuevamente vamos a ver, ¿no? Grado 1, grado 1 hasta 3 milímetros. Grado 2, más de 3 milímetros. Y grado 3 y 4, pues ya se pasa de lado a lado lo que es mi sonda de Navier. Bueno, y estas son lesiones que nosotros vamos a ir encontrando. Miren, cuando nosotros observamos este tipo de lesiones, ¿no? Solamente una raíz expuesta con una lesión de furca, me imagino que es una lesión de furca en grado 3. Hay pérdida de inserción horizontal, pérdida de reabsorción ósea también del tipo horizontal. Y bueno, y estos casos, ¿cómo los voy a proceder a tratar? Ahorita vamos a ir viendo. ¿Cómo voy a limpiar primero las furcas? Nos van a ayudar estos cepillos, ¿no? Que son los cepillos interdentales que se utilizan normalmente ¿en qué? En ortodoncia. Estos cepillos interdentales nos van a ayudar a introducirlos a la furca y mantenerlos limpios. ¿Por qué? Porque en estas lesiones de furca es muy fácil la retención de alimentos. Es demasiado fácil y retirarlos le cuesta un montón al paciente. Entonces, en ese sentido, pues tengo que ver la manera de ayudarle a mi paciente. ¿Y con qué le voy a ayudar? Pues con los cepillos interdentales. Estos cepillos van a poder ingresar a la furca y limpiar justamente esa lesión de furca. ¿Para qué? Para que no exista retención de alimentos a ese nivel y agudice el caso, ¿no? Entonces, se diagnostica lo que es la lesión de furca. Cabe recalcar que no por el hecho de que yo no lo vea la furca, pues en ese caso yo voy a decir
Ah, no, no hay lesión de Furca, ahí sí está pasando por aquí. Solamente esto le está estirando, si se dan cuenta, le está estirando con la sonda para justamente tomar la foto. Pero en este caso, yo tengo que saber diagnosticar que efectivamente es una lesión de Furca. ¿Qué tal si es una caries? Entonces, ahí viene la diferencia, ¿no ven? Entonces, ya, yo sé que es una lesión de Furca, tengo que determinar el grado, a qué grado corresponde. Hago mi colgajo y ¡sa, sorpresa! No había sido una lesión de Furca grado A, o diré en grado 1, tampoco en subclase A. Esta ya pasa a ser una subclase B y un grado, posiblemente un grado 2. Entonces, se hace el tratamiento de esta bolsa, o de esta bolsa, perdón, de esta furcación. Esto es una membrana ionofilizada que se coloca directamente por encima y se realiza la sutura y se cierra. Como se pueden dar cuenta, siempre lo que son las suturas periósticas, ¿no? Las suturas periósticas, justamente para que no exista retracción nuevamente. Entonces, se dan cuenta, son muy útiles esas suturas, ¿no? Y aquí una sutura de continuidad nomás, sutura de continuidad. Nuevamente, otros casos donde existe ya bolsa periodontal, pero también existe lesión de Furca, pero solamente lesión de Furca en un lado, si se dan cuenta, miren, todo eso es el hueso. Y en estos casos tenemos que eliminar toda esa porción de hueso que está alterado ahí. Para eso es que nos sirve la radiografía, para determinar el grado de anomalía que presenta esa pieza dental. Entonces, en este caso, pues yo voy a determinar cuánto es la profundidad. Hay algunas veces donde se entra la sonda como si fuera picosa, introducimos y se entra. Nos marca 8, 9, 10, 11, 12, hasta 15 nos marca. Por eso es que es importante la carolina, porque la carolina mide hasta 15. Y una pieza dentaria normal, y esto por criterio básico en endodoncia, ustedes saben, que mide entre 16 y 20 hasta 30 milímetros. Si yo tengo una sonda de 10 milímetros, no voy a llegar ni a dónde, ¿no ven? Entonces yo tengo que saber determinar justamente para eso lo que es mi sondaje. Entonces, si se dan cuenta, no es por gana y gusto de fastidiar lo que yo les hago hacer en la parte de diagnóstico de periodoncia. Yo sé que el año pasado no han hecho absolutamente nada, solamente se han ocupado de raspado y alisado, perfecto. Pero si se dan cuenta, de todos los tratamientos que ustedes han realizado, díganme a cuántos pacientes han dado realmente de alta. Porque les apuesto que por lo menos de los, no sé cuántos pacientes han atendido, 2 o 3 creo. No sé de esos pacientes, ¿cuántos tendrían bolsas periodontales, lesiones de Furca y demás que no las han tratado? Las han mirado, han visto, ah, sí es una lesión de Furca, qué bonito, y listo. Y ni siquiera se han dado cuenta que existía una bolsa periodontal. Y esa bolsa periodontal en sus pacientes de ese tiempo sigue. Y les apuesto, aquellas personas que tal vez están buscando pacientes, vayan donde sus pacientes del año pasado, hagan el sondaje y les apuesto que encuentran bolsas. Bolsas que están activas todavía. Entonces, si se dan cuenta, no son tratamientos completos. No son tratamientos completos que han realizado, pero aquí sí vamos a realizar tratamientos completos. Al menos eso es lo que nosotros buscamos. Rehabilitar completamente, periodontalmente, por lo menos, a ese paciente. Entonces, la forma de diagnosticar, veo, confirmo efectivamente la bolsa periodontal y en ese caso ya empiezo mi tratamiento de bolsa periodontal y mi tratamiento de lo que es la lesión de Furca. ¿Ya? Cabe recalcar que algunas piezas, en este caso, son piezas que han sido talladas ¿para qué? Para recibir coronas y se encuentran lesiones de Furca. Se levanta el colgajo, se hace la verificación efectivamente de las lesiones de Furca y se hace este tratamiento, que es la premolarización. ¿Y en qué consiste? Estos les han debido explicar, o en prótesis fija o en endodoncia. Esto, ¿ya? La premolarización consiste, obviamente, en segmentar lo que es la pieza dentaria y retirar una porción, ¿ya? Aquí estamos hablando de 2 molares
que en este caso yo los estoy premolarizando para retirar raíces donde existe pérdida de inserción y pérdida ósea, que no me van a servir. ¿Por qué? Porque aquí no hay hueso, tal vez, o porque simplemente aquí en vestibular no hay hueso, o aquí en lo que es, perdón, aquí en vestibular no hay hueso, o aquí en palatino no hay hueso. Entonces, tal vez hay una pérdida ósea grande que me va a perjudicar y yo tengo que extraer justamente ese raíz. Y bueno, hago mi odontosección, se hace una odontosección y se extrae la raíz que no me sirve, que no voy a utilizar. Pero voy a dejar la raíz que sí me va a servir. No sé quién es, pero ya. En ese caso, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Que yo realizo la peremolarización, la retiro y pues queda esta raíz, queda esta raíz y automáticamente yo procedo a restaurar ahí con coronas. ¿Y estas coronas van a ocupar todo este espacio, doctor? Sí, van a ocupar todo el espacio que hemos extraído. Obviamente, esto yo no va a ser pues de inmediato, o sea, yo no voy a extraer hoy día y de a mañana o pasado mañana de inmediato, ¿sabes? Voy a colocar las coronas. No, tengo que esperar por lo menos el criterio básico, que son 3 semanas de cicatrización, para efectivamente realizar lo que es la restauración fija de estas piezas. Entonces, en eso consiste la primordialización, ¿no? En seccionar lo que es la pieza dentaria, obviamente retirando la raíz que no me sirve o la raíz que presenta una lesión de bolsa, una reabsorción ósea, esa es la raíz que yo tengo que eliminar. Vamos con ingeniería tisular, que ya vamos a acabar. Pensé que íbamos a tardar más, pero vamos a buen tiempo. Bueno, tenemos dos tipos de ingeniería, ¿no? Una que es pasiva y la otra que es activa. ¿En qué consiste eso? Vamos con las pasivas. Las pasivas consisten en utilizar, uno, membrana tisular, ¿ya? Membranas de barrera, ¿ya? Que estas membranas de barrera, pues son en este caso, son sintéticas, pero son muy útiles a la hora de qué, de cubrir o de cuidar lo que es, en este caso, una parte de la cirugía. Aquí están colocando un injerto óseo. Entonces, están cubriendo con esta membrana para que estas partículas chiquititas de injerto, pues no se muevan por todo lado, no vayan por todo lado, sino que se queden ahí estáticas gracias a quién, gracias a la membrana, ¿ya? Es una terapia basada en reemplazo tisular guiado, ¿ya? ¿Por qué guiado? Porque, como les digo, esta membrana va a guiar a todo este hueso a que se regenere ahí y no se vaya a otro lado a regenerar, sino el que yo quiero que se regenere justamente ahí. Es por eso que es una terapia basada en reemplazo tisular guiado, ¿ya? Guiado, membranas de barrera, ¿ya? Vamos con la segunda, lo que es la matriz dérmica. Si se dan cuenta, son similares. La membrana a lo que es la matriz dérmica acelular, recuerden, acelular, por si acaso, aquí está, ¿no? Matriz dérmica acelular. Esta matriz dérmica es de base biológica, o sea, tiene componentes biológicos, pero no contiene células, pero nos sirve efectivamente para proteger. Y esta normalmente la vamos a colocar donde debajo de lo que es la incisión. ¿Para qué? Para justamente proteger la parte que estoy trabajando o inducir a la regeneración, ya sea ósea o en su caso puede ser una regeneración gingival. Ahora, vamos a las activas, ¿ya? A las activas, estamos entrando a las activas. Las activas vamos a encontrar lo que son los derivados
de matriz de esmalte, ¿ya? Estos derivados de la matriz de esmalte vienen ya en jeringas preparadas, ¿ya? Vienen en este tipo de jeringas y es automáticamente. Se hace la incisión, se levanta el colgajo y se deposita, se inyecta. Tiene la consistencia del yogur, para que se den cuenta, es un poquito pesado, pero se inyecta directo, se puede colocar encima de una membrana, sí puedes colocar una pasiva. Colocas una membrana, cierras tu colgajo, haces tus puntos de sutura y listo. Se acabó. Ese es el tratamiento con derivado de matriz de esmalte. Ya. Vamos con esto, con lo que vienen utilizando muchos profesionales actualmente, con lo que son los factores de crecimiento plaquetario, ¿no? Que obviamente son la suma de plaquetas, fosfatos, betacrilatos, después también colágeno y demás, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? En extraerle sangre al mismo paciente, llevarlo al centrifugadora y sacar, ¿no? Todo este componente, lo que es el plasma en plaquetas, el plasma rico en plaquetas, el que voy a utilizar, y lo que es la sangre ya, ¿no? Los glóbulos rojos. Entonces, en este caso, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar todo esto, lo que es el plasma rico en plaquetas. Este plasma, yo cuando ya lo tenga en esta forma, yo lo voy a extraer ¿con qué? Con una jeringa. Y de igual manera que lo que es el derivado de la matriz de esmalte, voy a ir a depositar con una aguja directamente. Voy, deposito, coloco, puedo colocar una membrana igual y hago mi sutura. Ese es el segundo, el factor de crecimiento plaquetario. ¿Ya? Y por último, lo que es una terapia celular. Esto es una terapia de fibroblastos. Dicha terapia de fibroblastos, pues, son fibroblastos autólogos, ¿no? Son fibroblastos autólogos. ¿Eso qué significa? Que son obviamente fibroblastos extraídos, pero que tienen las características de tener funciones específicas. Entonces, estos normalmente, ¿qué es lo que van a hacer? Estos van directamente a hacer la terapia de regeneración tisular. ¿Por qué? Porque recuerden que uno, el tejido de granulación es lo que nosotros estamos retirando, lo que no deja cicatrizar. Pero el tejido, en este caso, lo que son los fibroblastos, van a ir a regenerar y a formar, ¿qué cosa? Van a formar colágeno. Son las células, en este caso, más virtuosas en producir colágeno. Colágeno que va a servir para la regeneración tisular de la encía y del hueso. Entonces, para eso nos sirve el fibroblasto autónomo. Ya, esa es la terapia celular, por si acaso es la terapia celular. Y acá de recalcar. Recuerden que también existe una terapia acelular. ¿No? Mucho cuidado con eso. Vamos con los injertos óseos y esta es la última parte. En este caso vamos a ver injertos óseos autógenos, ¿ya? Vamos a ver primero lo que es el colgajo óseo, bueno, perdón, el coágulo óseo. ¿Y qué consiste este coágulo óseo? En extraer hueso del mismo paciente de una parte desdentada. Yo tengo, por ejemplo, mi paciente que no tiene molares inferiores, pero tiene un buen maxilar. Entonces yo procedo a hacer lo que es mi incisión y empiezo a retirar a través, ya sea con un cincel, como en la imagen, o puedo retirar también con piedras. Sí, puedo retirar con piedra de hueso, pero obviamente a velocidades bajas, mínimas. ¿Para qué? Para generar ese hueso que yo voy a utilizar y no para que ese hueso empiece a volar por toda la cavidad. No, sino que yo quiero recoger y voy a empezar a recoger ese huesito y lo voy a ir juntando. ¿Para qué? Para llevarlo justamente al lugar donde voy a, en este caso, realizar la regeneración ósea o donde voy a estimular la regeneración. Ya son con esos dos rasgos, con cinceles, en su caso con fresas. Ahora, trasplante de médula ósea esponjosa. ¿Ya? No significa que siempre voy a sacar de la médula, no significa, ¿no? Ahí dice médula ósea.
Y nosotros normalmente cuando nos hablan de médula ósea, luego relacionamos con la médula espinal. No, no significa eso, sino que recuerden que dentro de nuestros huesos existe lo que es el hueso esponjoso que se denomina también como médula esponjosa. ¿Y de dónde voy a sacar esa médula esponjosa, doctor? Vas a sacar de la tuberosidad del maxilar. Por eso que ahí viene la anatomía. Importancia de la anatomía. Tengo que saber dónde rayos está mi tuberosidad. Si yo no sé mi tuberosidad, no conozco mi tuberosidad, pues, bueno, pero se los presento para los que no conocen, tuberosidad del maxilar. En esta pieza es una pieza extraída con, en este caso, con la tuberosidad del maxilar, con una porción. Y si se dan cuenta, ¿cómo es el hueso? Miren, cómo es de trabeculado este hueso. Recontra trabeculado. ¿No ven? Este hueso, imagínense la cantidad que ha salido con esta pieza dentaria. Es un montón para realizar justamente, ¿qué? Mi injerto óseo. Pero obviamente yo no voy a retirar pues, todo. ¿Por qué? Porque recuerden que debajo de esta tuberosidad existe ¿qué? El seno maxilar. Seno maxilar que si entra una infección, ay Dios mío, quiero verlos ya ahí. ¿Ya? Entonces en este caso yo voy a hacer pues mi colgajito, levanto mi colgajo, des, despejo lo que es la tuberosidad y empiezo justamente a retirar. ¿Con qué voy a retirar esta parte de este huesito? Voy a retirar a través de cinceles o también de la gubia. Con muchos de ustedes hemos trabajado el año pasado con la gubia. Entonces, con esa gubia voy a retirar justamente esa parte de la tuberosidad. Y obviamente la voy a ir recolectando en un vasito para que después, pues, lo pueda mezclar ya sea con suero fisiológico o con sangre directamente del paciente para llevarlo a la parte donde va a necesitar el injerto. ¿Ok? El desplazamiento óseo, que no he visto tampoco cómo lo hacen, pero es complicado, es muy complicado. ¿Y en qué consiste? Maxilar inferior, existe pérdida ósea, yo saco lo que es una cortical completa de hueso. Estoy sacando toda la cortical vestibular de mi maxilar inferior. Si se acuerdan, me veo un poquito de lo que era el año pasado cirugía, cuando les decía ya, por ejemplo, técnica de Spix. Ustedes me decían, ¿no? Cortical interna, cortical externa vestibular, a través del lingual, la cortical externa lingual. Entonces, ahí entran las corticales y se dan cuenta. ¿En qué consiste el desplazamiento óseo? En que yo voy a retirar completamente una cortical y esta cortical la voy a desplazar al lugar donde yo quiero colocar y lo voy a atornillar. Lo hago sujetar con tornillos, cierro todo esto con mi colgajo, esperando a que se regenere esto por segunda intención del trabajo del periósteo. Ese es el desplazamiento óseo. No se recomienda mucho porque es muy difícil de realizar, ¿no? Porque uno, las estructuras anatómicas que están ahí. Dos, que normalmente este tipo de desplazamientos óseos fracasan, no ayudan mucho. Y tres, que cuando se saca esta cortical no se llega a regenerar de una manera correcta. ¿Ya? Entonces, por eso es que no se aconseja hacer el desplazamiento óseo. Es preferible hacer un injerto de, en este caso, de huesos extrabucales o de sitios extrabucales. ¿Y de dónde normalmente voy a sacar? Vamos a sacar estos huesos de lo que es eh, la tibia, de la tibia y de lo que es la fosa ilíaca. De esos dos lugares es de donde yo extraigo justamente ese hueso, ¿no? Pero esto obviamente no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer un maxilofacial, acompañado de un ortopedista, ¿no? El ortopedista va a sacar lo que es ya el hueso directamente de la fosa ilíaca y de la tibia y la va a llevar, ¿a dónde? La va a llevar directamente pues a un vasito donde nosotros lo vamos a segmentar, lo vamos a cortar para el tamaño que nosotros requiramos y bueno, colocarlo a través de tornillos y cerrar por último con una
buena sutura. Y si se dan cuenta, aquí incluso han colocado lo que es un injerto de piel, ni siquiera de encía, porque era bastante grande. Entonces han sacado piel y han llevado ese injerto más de piel acompañado del injerto óseo que necesitaba el paciente. Entonces, esos son los que son los aloinjertos. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de un aloinjerto a un senoinjerto? El aloinjerto consiste en llevar algo de nosotros mismos a la misma especie, ¿ya? Para que me entiendan. O sea, si yo, por ejemplo, quiero donar, pongamos como ejemplo, quiero donar sangre a Alison, Alison justamente es ORH positivo, entonces yo le puedo donar. Entonces estamos donando dentro de la misma especie. ¿Ya? Eso significa aloinjerto. Ahora, puede ser que yo no reciba, en este caso, sangre de Alison, sino que yo voy a recibir, por ejemplo, este último hubo lo que es una transfusión de corazón de chancho. No sé si lo escucharon o vieron el artículo. Está muy interesante. Ahí es donde se llama senoinjerto. Cuando traen un órgano o una parte de un órgano de otra especie. Entonces traen de otra especie y te colocan. Y ese es el seno injerto. Entonces, el halo injerto consiste en que en injertos dentro de la misma especie y en seno injerto en injertos de distintas especies. ¿Ya? Y dentro de los seno injertos, pues vamos a hablar de quién es, pues, del famoso hueso bovino, ¿no? Que, como algunos les dije, esto viene en dos presentaciones. Tanto viene de 2 gramos y de 5 gramos, ¿no? Y esto directamente se prepara ya con sangre del paciente y se lo lleva a la cavidad oral, como se pueden dar cuenta, se lo prepara de esta manera y se lo lleva directamente a la parte que yo quiero reconstruir o restituir la parte ósea. Y listo. Éxito sería todo. Preguntas, consultas, dudas. Las notas de sus exámenes no las tengo todavía. Mañana es nuestro final de todo lo avanzado hasta ahora. No van a entrar las disertaciones ni las presentaciones porque se hacen bolas. Obviamente va a entrar lo que es las cosas esenciales que hablamos en teoría. Cabe recalcar que va a ser un examen un poquito largo, ¿ya? Porque estoy viendo la posibilidad de meter 30 preguntas para el día. Así que prepárense, estudien, repasen y pues a leer. Cabe recalcar que va a entrar control de placa, cabe recalcar que obviamente sí o sí va a entrar lo que es manejo de hilo dental, va a entrar tipos de pasta dental, va a entrar lo que es tipos de cepillo dental, todo eso va a entrar. Ya, dos, va a entrar todo lo avanzado, lo que es fase 1, fase 2, va a entrar diagnóstico, va a entrar lo que es ingeniería tisular, va a entrar suturas, va a entrar lo que es incisiones y demás. ¿Ya? Notas de práctica, obviamente nadie me pida, nadie me exija, porque ni siquiera ni siquiera una persona ha acabado, no, nadie ha acabado. El que estaba más cerca es Amílcar, y a Amílcar le falta todavía la profilaxis, así que él es el que está más cerca de acabar de todos los grupos, así que no hay notas todavía, ¿ya? Porque además saben bien que al finalizar la clínica me tienen que presentar sus historias clínicas para que yo las revise y ahí recién dar notas, porque cabe recalcar que el año pasado me apresuré con ustedes, les di sus notas sin revisar sus historias clínicas y pues ahí vino lo que fueron las confusiones de notas, no sé si se dieron cuenta. Tenían una nota al principio, pero que después bajó y después me preguntaban, pero ¿por qué ha bajado? ¿Por qué me ha puesto esa nota? Pues simplemente porque las historias estaban igual o tal vez no mejoraron en nada. ¿Ya? Por favor, vamos apresurándonos en los trabajos que venimos realizando. ¿Ya? Las personas que van trabajando, vamos apresurándonos, vamos cerrando demasiado lo que son historias y vamos acabando en estas semanas. Cabe recalcar que internamente, y esto
bueno, es por decisión propia, yo sí me voy a alargar la clínica. Si bien se ha alargado a nivel de la carrera una semana más, pero yo internamente me voy a alargar inclusive casi 2 semanas. ¿Por qué? Porque dentro de esas 2 semanas ustedes saben bien que yo con los otros cursos paralelos obviamente voy a dar periodontograma, llenar el periodontograma y va a ser una pérdida de tiempo literal con esos estudiantes. Entonces, ustedes pueden venir y aprovechar en ese horario, ¿no? Cabe recalcar que las horas ya voy a ir acortando más, de lo que es media hora, lo voy a acortar a 20 minutos. ¿Para qué? Para que puedan venir directamente a trabajar. Y cabe recalcar que es rápido el trabajo, ya se tiene que hacer más rápido. Dudas, consultas, preguntas. El examen del día de mañana a las 4:30 o 5 de la tarde va a ser, así que después de clínicas. Ya saben bien que tenemos clínicas hasta que salgamos de aquí, donde bajemos, se va a hacer 5:20, 5:15, fácilmente. ¿A ver? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno, buenos días. No, directamente se coloca. Son huesos biológicamente ya probados. Ahora, otra cosa es que tu paciente pueda tener alguna reacción alérgica. Eso es muy distinto. Pero después el hueso bovino normalmente no te da reacciones alérgicas. Al ser un tejido biológico, lo llevan a lo que es la cavidad oral y en ese caso se protege con la membrana. Si de inmediato hay alguna reacción, de inmediato se retira. No hay ningún problema con este tipo de materiales. Son biomateriales bien trabajados. A diferencia de, por ejemplo, que yo haga un aloinjerto, por ejemplo, como el ejemplo de hace rato, ¿no? De sacar sangre a un paciente y llevar a otro y le provoque algún malestar inmediato. Pues eso sí ya es distinto. Pero en este caso, no, no hay mucho problema con lo que son los semi-injertos. Son más utilizados, más bien. Solamente lo único malo es que, como se van a dar cuenta, vienen porciones ínfimas. Y esas porciones no te ayudan mucho. No te ayudan mucho. O sea, son para regeneraciones muy cortas, muy pequeñas, una pérdida ósea de 3 milímetros, de 5 milímetros, pero una pérdida, por ejemplo, en sentido horizontal, pónganle de 6 piezas, no, no utilices ahí un semi-injerto, trata de utilizar un aloinjerto, ya sea de tu mismo paciente o que sea de otro paciente o de otra persona, pero de la misma especie, que venga directamente el injerto. ¿Comprendido? Okay. Vamos con la lista. Alabel, Alderet, Presente, doctor. Alderete, Apasa, Presente, doctor. Abicoma, Presente, doctor. Beltrán, Bravo, Presente, doctor Bentín. Karima, Cárdenas, Presente, doctor. Castillo, Colque, Dori, Presente, doctor. Cruz, Charuzzi, Presente, doctor. Buenos días. Choquehuanca, Doctor. Presente, doctor. Choquehuanca, Presente, doctor. Delgado, Presente, doctor. Domínguez, Presente, doctor. Flores, Chacaca, Flores Yucra, Presente, doctor. Buenos días. Gómez Vargas, Día, Presente, doctor. Gutiérrez Flores, Presente, doctor. Guaypa Vargas, Presente, doctor. Limachi, Presente, doctor. Buen día. Mamani Alberto, Día, Presente, doctor, buen día. Mamani Arroyo, Presente, doctor. Mamani Buenos días. Colque, buen día, Presente, doctor, buenos días. Mamani Vilca, Presente, doctor, buenos días. Martínez Condori, buen día, Presente, doctor. Martínez Oquendo, Presente, doctor. Mita, Buenos días. Presente, doctor. buen día, Pérez, Presente, doctor. Buenos días. buen día, Porcel, Quispe,
Ramírez, Rivera, Rodríguez, Presente, doctor, buen día. Día Ruiz, Presente, doctor. Buen día. Día Solís, Día Soto, Torres, Presente, Presente, doctor, doctor. buenos días. Vargas, Doctor. Presente, doctor. Buenos días. Villarreal, Presente, doctor. Buen día. Ra- Doctor, buenos días. Mi audio no se podía activar. Ra- mío tampoco, doctor. Lucis la Cintia, doctor. Doctor, buen día. Al derecho, por favor. Otra cosa es que estamos en otra cosa, jóvenes. No Doctor, estamos buenos en días. ¿Cómo que poco se puede activar, por favor, doctor? así como no les interesa la clase, así también a mí no me va a interesar ayudar cuando tenga que ayudar, ¿vale? Alderete, Rivera, ¿quién más? Cruz. Charu, Doctor, buenos días. Alex está presente. ¿Qué más? Doctor, yo le dije hace rato, Soto. no, por favor. Cuidado que estén viniendo a mi consultorio y me estén diciendo, doctor, ayudita, doctor, que por favor sí, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Bueno, jóvenes, fue un gusto. Nos vemos. Esta fue nuestra última clase. Pues cualquier duda y consulta directamente en la parte de práctica. Vamos a cerrar eso ya. Ya voy a coordinar eso con su representante para que les informe cómo se va a trabajar ya estas últimas 2 semanas para que cierren lo que son historias clínicas y puedan vencer lo que es la parte práctica. Y solamente se ocupen de la teoría. Así que vayan a estudiar, que es su examen de teoría y pues, vamos chicos, sean felices, cuídense. Hasta luego, doctor. Chao, José.